buenas tardes. Esto se enmarca dentro de lo que hemos llamado con mucho cariño los diálogos por el Chile de mañana, ¿no? Y los diálogos por el Chile de mañana con este acento chestatiano, que es el que nos caracteriza a nosotros, a los que hemos sido convocados a esta instancia. Y la vez pasada estuvimos con alguien que nos miró desde afuera, que incluso les costó, o más bien le costó bastante mirarnos desde afuera, no lo quiso hacer directamente. Sin embargo, le preguntamos por ello. Hoy día vamos a estar mirados desde adentro y vamos a hablar de distintas cosas. Por ahí también le vamos a preguntar por este anhelo convencional, independiente, pero no neutral. ¿Ah? Le vamos a preguntar por eso, ¿no? Por esas llamadas que pueden haber ocurrido con los diversos miembros de esa agrupación. Pero vamos a hablar particularmente del solidarismo, ¿no? La visión social del padre Kentenich. Él incluso ha realizado un escrito de aproximadamente 51 páginas que fue revisado en primera instancia. Él nos va a corregir si los datos no proceden, por el padre Humberto Andbanter, y después los mismos escritos fueron revisados por Ignacio Serrano del Pozo, que también ha realizado publicaciones. Es columnista de Schoenstatt Vivo. Estamos hablando de Patricio Yang Moró, que además es asistente social de la Universidad de Chile, es miembro de la Federación de Familia de nuestro movimiento y es asesor de marketing y comunicaciones. Si se me queda algún título, lo vamos a revisar a continuación. Es magíster en Ciencias del Desarrollo con mención en Sociología de las Comunicaciones. Vamos a hablar de diversas materias, pero él nos ha pedido en esta tarde realizar una exposición introductoria. Patricio, la palabra es absolutamente suya. Muchas gracias. Oye, gracias por permitirme compartir con ustedes hoy día. La verdad es que primero me encanta el poder conversar sobre estos temas con gente de la familia, con gente joven y no tan joven también. Porque es un tema que a mí me sorprendió. Yo les quiero confesar, no sé si alguna vez alguien me ha escuchado, pero yo ya llevo 53 años en Schoenstatt, 54 años en Schoenstatt. Y a ver, siempre, desde el primer momento, la primera generación con la cual yo entré, que fuera una generación muy fuertemente comprometida con el mundo social, fueron los que hicieron la reforma de la Universidad Católica de Valparaíso y la reforma universitaria, o sea, gente de mucha fuerza, que me enseñaron y me metieron en este tema. Yo siempre sentí de que el tema, la gran misión que teníamos nosotros era la transformación del mundo en Cristo. Y la verdad es que a mí me sorprendió que con el tiempo eso se fue diluyendo, la gran misión. Y me sorprendió que a los 40, que yo siempre veía al padre fundador que tenía una visión tan clara del hombre, pero no veía la visión del padre frente a la sociedad. Y decía, no puede ser. Si él tiene una visión de hombre clara, y él, la verdad es que lo pensó todo integradamente, y siendo que el objetivo último de John es la transformación del mundo, porque no es otra. O sea, el hombre nuevo está para transformar el mundo. La alianza es para transformar el mundo. Los santuarios están para transformar el mundo, si esos son medios, no fines. Pero hemos terminado definiéndolo por medios y no por fines, de repente. Es un movimiento de autoeducación, decimos. Si la autoeducación nunca ha sido un fin, es un medio. Entonces empezamos a definir cosas por medios y no por fines. Y hemos perdido el horizonte en ese sentido. Pero a mí me sorprendió que a los 40 y tantos años de Schoenstatt, recién alguien leí una cosa, un artículo, un documento, y me salió el solidarismo. A mí me sorprendió y dije, ¿qué es esto? El padre fundador habla del solidarismo, sí, habla del solidarismo, mira qué interesante. Y empiezo a meterme, busco otro libro, le pido a Rafael Fernández, curita, mándame, tírame el libro, mira por aquí, ándate por allá. Hablo con el padre Humberto me entrega mucha bibliografía, porque el padre Humberto es un hombre de una sabiduría impresionante. Y me entrega, y me pongo a leer, porque esta cuestión no puede ser. ¿Por qué está guardada durante 40 y tantos años? O sea, ¿por qué nadie lo sabe? ¿Por qué al final estamos hablando de un mundo que queremos construir una nueva comunidad y no sabemos qué ni chica es esa nueva comunidad? ¿En qué base se sustenta? ¿Cuáles son los fundamentos de esa nueva comunidad? Entonces, ¿tenemos claridad frente al hombre nuevo? ¿Cuáles son los postulados y las características que tiene que tener el hombre nuevo? Y ahí nos damos vuelta y fantástico y muy bueno que lo hagamos. Pero ¿qué pasa con la sociedad? Nada. No sabemos nada. Sabemos que tenemos que construir un mundo nuevo, pero ahí nos quedamos. Entonces a mí fue un tema que me revolucionó, lo reconozco.
y me comprometí a escribir y a pensar, a escribir y desarrollar este tema. Y claro, le pasé este documento al padre Humberto después que lo escribí, y el padre Humberto me hizo algunas pequeñas observaciones en general, pero le pareció muy bien, le encantó la idea, y, y no, lo que pasó con Ignacio fue una cosa más sorprendente. Los padres de la comunidad le pidieron que Ignacio revisara todos los papeles que había dejado el padre Humberto cuando falleció. Y de repente, cuando empieza a revisar todo, encuentra una carpeta. Y revisa la carpeta y estaban todos sus manuscritos, toda la lectura del documento que yo le había enviado de las 50 y tantas páginas, estaban las 50 y tantas páginas, y su apunte a mano, con su mismo texto, que en el libro, en el documento ahora aparece una fotocopia de ellos. Entonces, el pato, esto es tuyo, porque imagínate que el padre con qué delicadeza trabajó tu documento y aquí está, me lo pasó. Y entonces yo hice una versión 2 con las observaciones, los análisis, algunos detalles que me lo había pasado, porque nunca me lo pasó físicamente, sino que me habló, y ahora lo vi sí, físicamente y lo pude arreglar. Ahora, al hablar del pensamiento del fundador, yo quiero ser muy sincero. Yo he escuchado, a ver, tengo mucho respeto por lo que él piensa. Y a mí hay una cosa que trato, es de no entrar trato de mostrarlo a él. Él tiene que ser la estrella, no yo. Por lo tanto, él es el que tiene que hablarles a ustedes hoy día, a través mío, pero no soy yo el que tengo que empezar a pegar un discurso, una invención nueva, porque si ustedes me están pidiendo el solidarismo del padre fundador, él es el que tiene que hablar. Si ustedes me dicen que yo le hable sobre la sociedad que yo creo, hablaré y le daré mi opinión. Pero en este caso, está hablando el fundador. Por lo tanto, ustedes van a escuchar muchas citas, y les voy a poner muchas citas, pero con el fin de que ustedes se den cuenta de que no es una volada del Patoyán, que no es alguien que se sentó y dijo, mira, esto es lo que piensa el padre, porque leyó una cosa del padre por acá, de otro padre por allá, y que pescó la cosa, hizo una síntesis, y dijo, aquí está la papa. No, quiero mostrarles lo que el padre piensa. Naturalmente que yo trato de hacer una pequeña aporte, naturalmente desde el punto de vista de una visión, de análisis del tema, pero quiero que el padre sea el que les hable. Entendidos estos temas, yo quiero partir con una frase que a ustedes les va a encantar, porque me imagino que les va a llamar la atención, porque vamos a partir por él. Por esta primera frase que dice el padre, que me la entregó el padre Humberto Advantes, me decía, su pensamiento siempre lo va situando en su tiempo. Es así que el 63 se refiere al gran objetivo de su obra, como es el gestar el hombre nuevo en la comunidad nueva, en una época totalmente cambiada y en un orden social pluralista. Eso es lo que pensaba el padre el año 63. Él fue evolucionando, porque lo primero que dice el hombre nuevo es la nueva comunidad, ¿de acuerdo? Pero él llega a esta visión que dice el padre Humberto, que ya el 63 él había desarrollado. En ese documento, ese libro que está abajo, está citado, ahí lo cita. Y el padre lo retoma y él me dice, mira, sácalo de acá porque es evidente que es un tema interesante cómo él evoluciona y te está hablando de una sociedad pluralista. Está pensando en una sociedad distinta. No está pensando en la sociedad de la cristiandad, como pudiéramos haber pensado antes, sino que estaba pensando que teníamos que enfrentar una realidad, una sociedad distinta. Y esa sociedad iba a ser pluralista. Bueno, el padre fundador, ustedes saben y lo han escuchado miles de veces decir, que recogió pensamientos de todos lados, de muchos lados. Vamos, si empezamos a retomar sus escritos, sus documentos, van a tener atisbos de distintos pensadores. Él hizo mucha realidad eso que nada se crea, todo se transforma. O sea, que en el fondo él retoma el pensamiento de otros y le da su propia síntesis. Bien, él toma este pensamiento de un personaje, vamos a hablar de un personaje bastante, que es este personaje que está ahí, nació el año 51 y murió el 25. León Víctor Auguste Bergois. Él generó el solidarismo. Él creó el solidarismo como concepto de sociedad. ¿Ya? ¿Y cuáles son los principios que tiene Bourgois? Son tres. La solidaridad, de la cual se sustenta originalmente el pensamiento, o sea, el solidarismo como una expresión viva y estructurada de una visión solidaria. El contrato social, fíjate que viene un poco la idea del contrato social de Francia, toma muchos elementos de la Revolución Francesa, de la lógica de la Revolución Francesa, y tiene una cosa muy interesante, bueno, porque el contrato social
hemos estado hablando en Chile mucho de un acuerdo social, de un contrato social. Hemos estado, y muchos dan vuelta de que la nueva constitución va por ese lado del contrato social. O sea, es un tema que ya en esa época este caballero venía desarrollando. Y el tema, la justicia como una expresión de una equidad entre lo que doy y lo que recibo. Él lo plantea en en este documento que dice: el ciudadanismo quiere ser una concreción, para resumírselo a usted, de la solidaridad social, de la mutua dependencia entre los individuos, dice. Somos dependientes unos de otros. Retomando la teoría del contrato social, el ciudadanismo habla de un cuasi contrato que une a los individuos en sociedad, que conlleva una expectativa y unas obligaciones comunes entre todos ellos, regulados por la justicia. Y define la justicia como una relación de equivalencia entre lo que se aporta y lo que se recibe. No supone la desaparición de las desigualdades, sino que la justicia se encarga del cumplimiento de una deuda social que los individuos tienen con la sociedad. Aquí hay Nicolás Delaunay, en el 2008, escribió sobre Bourdieu y escribe esta pequeña síntesis que me parece interesante para que ustedes la ubiquen. El individuo aislado no existe, dice, lo que pensaba Bourdieu. Incansablemente repite Bourdieu contra el dogma liberal de la prioridad de la persona sobre la organización social, percibido por los liberales como un poder coercitivo que erosiona las libertades individuales. En cambio, señala que el individuo nace en la sociedad y se nutre solo a través de los recursos intelectuales y materiales que se ponen a su disposición. Interdependientes e interrelacionados, los hombres llevan una deuda hacia los demás y hacia las generaciones que nos precedieron. Lo interesante de esta historia es que Bourdieu se le reconoce como el padre de la sociedad de bienestar o la sociedad de derechos que existe hoy día en Europa, en los países escandinavos. Él se le reconoce como tal, incluso en el año 80, cuando entraron en crisis estos modelos por problemas de ajuste de ingreso-egreso y del envejecimiento de la población, y que tuvieron que hacer ajustes económicos para que el modelo siguiera funcionando. Resultó que volvió a revivir el señor Bourdieu. O sea, volvieron a rescatar muchas de estas sociedades, volvieron al origen de esto, y volvió Bourdieu a ser un referente para este análisis y para esta discusión. Por lo tanto, hoy día para Chile, Bourdieu nos está diciendo cosas interesantes. Su inspiración. ¿Cuál es la inspiración del padre? Yo creo que hay una primera inspiración que le quiero decir, que pocas veces la decimos, ¿no? O a lo mejor se supone por dada, que para mí es su propia vida. Pensemos que la dimensión social del padre nace de la cuna. Es un hombre viejo que nace sin padre, que nace en condiciones miserables, no eran pobres, miserables, de repente no tenía zapatos, andaba batapelá, que el padre no lo quiso reconocer, que tuvo que ir a vivir desde la infancia en un orfanato. O sea, ¿qué ser humano puede no haber vivido la experiencia de pobreza, de miseria como él? Y después se mama unos cuantos años en el campo de concentración, donde vuelve a revivir y a vivir la miseria humana y la pobreza en toda su expresión. Por lo tanto, naturalmente que el padre no podía y no puede tener otra visión de sociedad. No puede tener una visión de sociedad distinta, que no sea una sociedad más justa, más humana, más digna, más igualitaria. Eso es lo que él, porque viene de la cuna, viene de su dimensión humana. Y por eso que me llama la atención que no hablemos de ello, que no digamos mucho de esta realidad, de este padre que nació en una realidad distinta y que vivió en esa realidad. Como que nos saltamos esa realidad y vemos un padre en los años posteriores viviendo en una situación distinta. Yo creo que su vida es un elemento fundamental. El segundo elemento fue la Rerum Novarum de León XIII como primera encíclica social, que naturalmente lo marcó y marcó a la iglesia y a todo el clero y a todo el mundo, porque naturalmente la iglesia nunca había entrado en este tipo de temas, y cuando entra con la Rerum Novarum León XIII, surge el pensamiento social de la iglesia y empiezan a darse análisis, todo esto basado en el tema del trabajo, de la dimensión de la pobreza del trabajo, la miseria del trabajo, en la cual se basó León XIII para hacer esta encíclica.
Bueno, como no puedo detenerme mucho en todo, voy a darle pinceladas para que tengan presente, ustedes lo pueden ver después si quieren en el libro con más detalle. Jacques Maritain es otro de los pensadores que para él fue importante. Porque Jean Maritain, en el fondo, habló de la sociedad, del comunitarismo, o sea, de una sociedad comunitaria. O sea, lo que pasa, bueno, ustedes van a, en muchos documentos que ustedes han leído al padre, habla de esta realidad del marxismo, de su tiempo, ¿no es cierto? Y entonces habla de Marx y habla de que en el fondo ellos han realizado la tarea que nosotros debiéramos realizar como cristianos, lo que ellos están pensando. No significa que esté de acuerdo con su pensamiento globalmente, sino que hicieron el valor de la persona humana o el rescatarla de la miseria y la pobreza es una tarea que deberíamos asumir nosotros. Entonces, pero Jacques Maritain fue justamente el que quiso salir al encuentro de Marx y Engels y generar un modelo de respuesta desde el mundo cristiano. Y esa respuesta del mundo cristiano era una sociedad no capitalista, pero tampoco socialista, y en el fondo él genera lo que se llamó el socialismo comunitario o el comunitarismo, como visión. Y por último viene también el otro gran pensador cristiano, que es Emmanuel Mounier, ¿no? Que también que ya es propio del siglo pasado, totalmente. Pero este personaje que fue, Emmanuel Mounier ha sido gran impulsor de los movimientos social cristianos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque en el fondo él habla del personalismo, del valor de la persona humana, del valor de la dignidad humana sobre todo. Que en el fondo hay que ser fiel al pensamiento cristiano fundamental, que es la dignidad del hombre, y que él también responde desde el personalismo al colectivismo. En el fondo, él es la antítesis del colectivismo marxista, a él construye una idea del personalismo como contraposición al colectivismo de su tiempo. Entonces, estos personajes, su vida y estos personajes, sin duda, que influyeron en el pensamiento del fundador de su tiempo. Entremos ahora un poco al solidarismo para el padre Kendrick. ¿Qué pasaba con el solidarismo desde el punto de vista del padre Kendrick? Miren lo que dice al principio. Esto es muy genérico, pero es interesante. Dice, cuando tenga que conducir una rama, no buscar únicamente el bien de esa rama, no, sino que el bien de esa rama, ver el bien de todo el mundo. O sea, cómo de lo particular debo comprender lo general. Hay que salvar el orden social. ¿De qué sirve hablar tanto? Tienen que venir hechos concretos. ¿De qué sirve pensar tanto? Nosotros actuamos. Que vivan los hechos. Y puede ser difícil. Un llamado a nuestro tiempo. Ahí está. Siempre les voy a ir, en algunos casos, colocando ahí la fuente. En otro subpensamiento voy a colocarles varios pensamientos generales sobre el tema y después vamos a ir entrando más en detalle. No queremos... lo primero que estoy hablando un poco la génesis, lo primero que fue lo que ya les presenté fue la génesis, se me olvidó mostrarle el cuadro inicial. El segundo elemento es el pensamiento general del padre fundador, y el tercer elemento que vamos a ver es cómo eso se aplica en algunos ámbitos de la sociedad. Estamos hablando del aspecto ahora general del pensamiento del fundador, de donde surge todo el solidarismo. El padre fundador decía, no queremos sentarnos en nuestra pieza y rezar, ni queremos encarnar nuestra fe en el benedictismo y cultivar una vida silenciosa e interior. Ciertamente que eso lo queremos también, pero solamente con el fin de llegar a ser en última instancia conquistadores del mundo. Queremos realizar nuevamente la aventura de Colón, construir un nuevo mundo y colocarlo a los pies de Dios. Queremos participar en la gran misión de la Santísima Virgen para el tiempo actual. Vuelve a repetir reiteradamente el Padre que el fin último nuestro es la construcción del mundo nuevo, la construcción de un nuevo orden social. Ese es el fin de Schoenstatt, por sobre todo. Ese es el fin que nos convoca. Todo lo que nosotros hacemos en Schoenstatt, la autoeducación, la formación, la educación, la alianza, todas las acciones de piedad, tienen un valor impresionantemente importante, pero tienen su verdadero valor en la construcción del mundo en Cristo, de un mundo nuevo en Cristo. Él tuvo su viaje a América Latina y también hizo algunos pensamientos para que se den cuenta de dónde él va recogiendo toda esta visión social que estaba antes que hiciera su formulación sobre el solidarismo, pero ya venía elaborando todo este pensamiento a partir de ideas que él iba construyendo, que él iba descubriendo. Y entonces en América Latina también tuvo una recepción de la realidad latinoamericana y hace un análisis interesante.
Pienso que los países sudamericanos han aceptado y adoptado a Schoenstatt, que han adoptado Schoenstatt, se refiere a los países que han adoptado Schoenstatt, que poseen personas que con su espíritu tienen en parte la mano en el remo de la política, deben considerar que también queremos eso, dice. ¿Qué es lo que queremos? Ser directivos en la sociedad, en la política y en la economía. Por todas partes debemos tener personas que pongan allí la mano en el remo. Más precisamente, esta transformación del mundo al mundo, del mundo, el mundo que tiene que cambiar, que es el programa que Marx dio a los suyos, no la queremos dejar en manos de otros para después, con pena y esfuerzo, correr tras ellos con agua bautismal. No. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que queremos? Dar nosotros mismos una nueva faz al mundo. Dolores de parto, un nuevo mundo, un nuevo orden social debe llegar, debe nacer. Y nosotros lo escuchamos nuevamente la semana de octubre. Hemos creído siempre tener la misión, hacer todo lo que está en nuestra parte, con todos los medios para hacer surgir este orden social. Por eso, ayúdanos, Señor, que perecemos. Esto lo escribió el 67, previo o muy cerca de su muerte. El padre fue evolucionando y su pensamiento lo fue, si usted lee muchos documentos después de Milwaukee y antes de Milwaukee para atrás, se dan cuenta que el padre cambió o fortaleció o modificó incluso algunos aspectos de su pensamiento. Pero esto lo dijo el 67. Bueno, expresiones ahora directamente en torno al solidarismo. Él pone como siempre, él siempre se planteó también el mismo problema de Maritain y de Mounier, de cómo respondemos al bolchevismo y al socialismo y también al capitalismo. Él buscaba una respuesta distinta. Él no le gustaba ni uno ni el otro. Y por lo tanto, lo dice claramente, esto es lo que quiere realizar el bolchevismo y el socialismo, lo que a nosotros hasta el momento apenas ha resultado. O sea, los cristianos, cuando están hablando de solidaridad, lo han hecho de alguna manera el bolchevismo y el socialismo, dice. Pero nosotros como cristianos no nos ha resultado. Ciertamente conocemos el solidarismo y los grandes ideales del cristianismo en esta dirección, pero la supresión de la institución de las castas, las clases sociales, podemos colocarlo entre paréntesis, el acercamiento a los diversos estados, de los más altos y de los más bajos, en la práctica no nos ha resultado tremendamente. O sea, él se da cuenta ya en el 49 de que los cristianos no éramos capaces y no estábamos siendo capaces de terminar con la injusticia social, con la pobreza, con la miseria y con la gran desigualdad social. Por eso hablamos con tanto gusto, dice, el solidarismo. Estas son las grandes preguntas que mueven al tiempo actual. No sé si han leído lo que escribió el 48. Allí nos referimos a la gran visión del futuro del bolchevismo. No tenemos que pasarlo por alto. La visión del futuro implica una meta histórica y un sentido histórico, acabar con las castas. Vuelvo a repetir, estoy repitiendo casi este mismo documento, pero desde otro ángulo y en otro tiempo, pero dice exactamente lo mismo. No tenemos que ver la visión del futuro en un sentido, acabar con las castas, una cierta igualdad, libertad y fraternidad. Aquí, ¿por qué lo quise citar? Justamente por eso. Porque el solidarismo en su origen, como les dije, tenía mucha fuente en la Revolución Francesa. Y el padre también toma elementos de la Revolución Francesa, estos tres factores fundamentales, y los presenta como un factor importante. En la perspectiva de la Santísima Virgen, de su Magnífica, tenemos que considerar todo esto en primer lugar en relación a Dios. Ante Dios somos como criaturas, como sus hijos, como miembros de Cristo, semejantes e iguales unos a otros. Solidarismo. Pero el tiempo del solidarismo tendría que mostrarse también entre los pueblos y las naciones, en cada auténtica y recta comunidad. Bueno, las grandes líneas del pensamiento, si pudiéramos decir de fondo, que está en esta visión del solidarismo, está basado en una contraposición entre la fidelidad heroica frente a la cultura de la personalidad, el espíritu comunitario frente al egoísmo, la fraternidad humana frente al odio y la familia frente a las pasiones y el amor libre. Él plantea, y lo plantea claramente en un texto en el cual representa estos cuatro factores,
que para él son vitales tenerlos como contraposición. O sea, él ve la realidad de este culto a la personalidad, el egoísmo. Bueno, el culto a la personalidad que también se estaba viviendo en los países marxistas, o sea, Lenin los jerarcas rusos, los jerarcas marxistas tenían un culto a la personalidad muy fuerte. Toda la visión del egoísmo que nos genera el individualismo del capitalismo, también él planteaba como una contraposición del espíritu comunitario. Dice, las pasiones del amor libre, la típica época del amor libre que fue, bueno, a él le tocó vivir quizás en el último momento de su vida, porque ahí vive toda la revolución del amor libre. Y el odio frente a la fraternidad humana, su pueblo, su Führer y su nacionalsocialismo. Dice, mientras el totalitarismo ensalta la tiranía sin obstáculos, nosotros debemos anunciar la sencillez y el respeto filial entre la autoridad como representante de Dios. Mientras el liberalismo desata el egoísmo por doquier, nosotros debemos reforzarnos por la sincera solidaridad. Mientras el comunismo lleno de odio predica la igualdad, nosotros debemos señalar el misterio de la fraternidad humana divina. Mientras las pasiones claman por el amor libre, nosotros debemos poner el fin, santificando el santificador de la familia y mostrar las más puras alegrías. Frente a cada terrible mal contemporáneo, brilla una correspondiente gran virtud. Esta es una carta que le escribe al padre Alberto Turovsky, 52-53. Bueno, implicancia del solidarismo. El solidarismo tiene primero, desde el punto de vista de los valores, desde el punto de vista del pensamiento del fundador, dos vertientes, la verdad y la justicia social. Él sostiene que estos dos factores están absolutamente imbricados y unidos, que van absolutamente integrados. Dice, la justicia debe estar en alianza indisoluble con la verdad y el amor, tal como le implementamos la imagen ideal de la providencia generalis specialis. Solo entonces se podrá hablar de verdadera sabiduría y verdadero arte de gobernar. También en la misma carta al mismo padre. Pero ¿qué es lo que está diciendo ahora? Lo que está diciendo que la justicia sin verdad y sin amor le falta sustento. Que son dos factores que tienen que estar ligados. No es la justicia en el aire, sino con esa integración. Si se quiere llegar a la paz, el mundo debe construir sobre el fundamento de la verdad. Me vuelve a repetir la verdad. Siempre la relación de la paz, la justicia y la verdad, para el padre estaba muy ligada. Dice, la verdad, de la caridad y de la justicia. Pero dice, la justicia debe reinar primero entre los hombres y los pueblos. O sea, es lo que la Iglesia después definió a través de la doctrina social, la justicia como el nuevo nombre de la paz. O sea, no hay paz sin justicia. Podemos alegar y patalear porque tenemos problemas en nuestra sociedad y en otras, porque hay violencia y todo lo demás, pero si no hay justicia, no hay paz. Lo dice el Padre. La palabra del Señor, lo que hagáis al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hace, Mateo. No debemos tomarlas tan superficialmente, dice el Padre. El rostro de cada cristiano tiene rasgos de Cristo. Estas son las palabras que el Señor al final de los tiempos dice a los que llegan al cielo. Es la respuesta a la sorprendida pregunta de ellos. Señor, ¿y cuándo? ¿Cuándo y dónde te hemos visto hambriento y te hemos dado de comer? Si cada cristiano es miembro de Cristo, entonces todo encuentro con cristianos es un encuentro con Cristo. Esta fue la solución a la cuestión social en el cristianismo primitivo, dice el padre. O sea, así se vivía en el primitivo. Los cristianos hacían obra de beneficencia por una compasión natural, no por una compasión, sino hacia el Cristo Jesús. O sea, veían en cada persona el Cristo Jesús, el rostro de Cristo. Con ellos estaban ayudando al mismo Cristo. Dice. Cada cristiano era Cristo prolongado en la figura del hombre específico, aunque la de los pobres no fuese agraciada, pero entendían plenamente la palabra de Cristo. Estaban hambrientos y me diste de comer. Vamos a verlo más adelante, ¿eh? Pero en el fondo, ¿qué es lo que nos quiere decir acá? Que la caridad no está remitida al hecho de que yo me voy a salvar por la caridad. Ese es un juego de utilitarismo de la fe. Yo lo hago para recibir un premio. No, es por amor a Cristo, porque es Cristo el que está en el otro.
Y por lo tanto, él dice, hay que volver a la experiencia de los primeros cristianos, que en la caridad ellos estaban viendo el rostro de Cristo en cada ser humano. Y es desde aquí donde parte entonces el principio de la solidaridad que el Padre plantea. Es desde el principio más básico y más sustancial del pensamiento cristiano, donde se sustenta esta visión solidaria. No puedo detenerme en cada uno de los factores, sino voy a tener que ir avanzando, porque si no sería muy largo y no tendríamos tiempo para conversar. Entonces, voy a ir dando los grandes rasgos. Les vuelvo a repetir, yo les voy a enviar, si quieren, a todos los que quieran el documento completo para que lo puedan leer más tranquilamente, y ya con esto les va a servir mucho más para entender. Principios del solidarismo que plantea el padre. Solidaria y subsidiaria. ¿Le parecen temas escuchados en nuestra dimensión política chilena hoy día, ¿no es cierto? Algunos dicen, cambiemos una sociedad subsidiaria por una sociedad solidaria. Claro, naturalmente, el padre lo que nos está planteando es que la solidaridad y la subsidiariedad no son uno y el otro, sino que son complementarios. Dice, como dos pilares de la configuración de un nuevo orden social. No tiene su origen o fundamento positivista. En base a... ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que esto me lo planteó el padre Humberto, a raíz del documento. Cuando discutía, ¿por qué? Porque si ustedes se recuerdan, León Bourgeois construía todo en base al contrato social. Desde ahí surgía el compromiso de la sociedad para establecer ciertas normas y ciertos acuerdos que les permitían desarrollarse. Y hablamos mucho, como te decía, y hemos hablado y estamos hablando del contrato social en nuestro país. Pero él dice, mira, si no viene del orden de ser, si no vienen desde la expresión más íntima del hombre y la persona y los pueblos, esto no es suficiente, el contrato social. No es una respuesta real el contrato social. Por lo tanto, no es la solidaridad y subsidiariedad tienen que ser dos pilares de la configuración del nuevo orden. No se dice que uno o el otro, pero no se van a construir en base solamente a un contrato, sino que en la medida en que seamos capaces de vivir profundamente principios y valores culturales. O sea, nosotros si no tenemos una cultura solidaria, si no construimos valores solidarios a la sociedad chilena, no sacamos nada con solamente definir una constitución, en que digamos principios, establecemos normas, hagamos contratos, si en la vida real y en la vida concreta no vivimos estas expresiones de solidaridad. No estamos negando lo otro, pero sino que él quiere el padre quiere que vayamos al sustrato más profundo, a la cultura, al hombre. Necesidades populares. Es la necesidad compartida con el pueblo. Puede interpretarse como una gran suerte de ser despojado de nuestra satisfecha posición burguesa, dice, y ser igualado con el pueblo. O sea, él dice, una alternativa de estar con el pueblo es salirse del grupo social en que yo pertenezco y trato de ir a vivir la realidad del mundo del pueblo, acercarme al pueblo. Pero dice el padre, esto lo está diciendo él, es algo muy distinto experimentar, saborear intelectualmente, olvidar o vitalmente las cosas ideales, dice. Y aquí entra un tema que yo se lo dije anteriormente, su vida. Tal vez ha sido una bendición para más de alguno haber estado en Dachau, dice. El sentir permanentemente la fuerte carga de la penuria económica. Las necesidades populares o son hoy en día en gran parte necesidades económicas. Cuando un pastor se hace valer, el mismo pueblo cuida de él. Por lo tanto, con mayor razón debemos esforzarnos en cargar interiormente con las necesidades. Las necesidades que oprimen al pueblo deben tener un fuerte eco en nuestro propio interior. Deberíamos sentir esas necesidades como si nos quemara los dedos. Entonces haríamos lo correcto. Aquí hay un tema que no deja de ser tremendamente interesante porque nos toca el sentido de el compromiso social, que es un compromiso complejo, porque en el fondo es vivenciar o tratar de experimentar o tratar de sentir la experiencia del otro y no tratar de ir desde afuera a tratar de invadir el mundo del otro o decirle lo que el otro tiene que hacer, sino cómo yo sustrato desde la propia realidad de la pobreza y de la desigualdad, capaz de ayudarlos a levantar, a generar condiciones mejores en su vida. Y por lo tanto es una actitud frente a la pobreza distinta.
no es el paternalismo, no es la caridad como el factor en que yo doy para que tú se resuelvas tu problema, sino cómo me acerco de una manera distinta. Eh, bueno, el tercer elemento, dignidad humana, libertad y responsabilidad. Bueno, quisiera solamente, antes de cerrar, determinar que el principio solidario y subsidiario es fundamental. O sea, que es un tema que está en discusión en Chile, por eso me voy a detener 2 minutos más en esto. Nuestro amigo Agustín Esquella, en alguno de sus documentos planteó justamente que teníamos que reemplazar la subsidiariedad por la sociedad solidaria. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis acá. No quiero, lo que creo que Agustín está diciendo, porque los dos estamos metidos en el mismo movimiento, es que, perdón, no en el movimiento Schoenstatt, perdón, en Independientes No Neutrales, es que en el fondo la subsidiariedad como el principio rector de una constitución, como es lo que hemos vivido en Chile, es lo que él cuestiona. En ningún caso puede negar el principio de subsidiariedad, porque solamente en el hecho de la regionalización o en el poder de las bases hay un acto subsidiario. Yo creo que el poder viene de abajo hacia arriba, y si viene de abajo hacia arriba, tengo en ese poder subsidiario, y no que el de arriba tiene todo el poder en sus manos. Pero naturalmente, si tuviéramos que definir si queremos una sociedad que lo que domine sea la subsidiariedad, no. Queremos que domine la solidaridad, que sea el principio de solidaridad el principio que reine en una nueva constitución. Pero no va a dejar de haber subsidiariedad porque es un principio que tiene validez. Por lo tanto, el padre tiene claro y coherente en el sentido que ambos principios no es que uno cuestione al otro, sino que se complementan plenamente. La dignidad humana, la libertad y la responsabilidad social. La libertad tiene sentido para el padre en la responsabilidad social. A ver, aquí viene, voy a detenerme 2 minutos, pero aquí el padre toca un principio que vamos a verlo después detenido, que es un principio fundamental que tenemos que entender hoy día en todo el tema, en toda la visión cristiana, que de repente yo siento que perdemos el horizonte. ¿Cuál es? La salvación o el acto de la salvación, este acto de salvación que de repente hemos construido en nuestro, por lo menos mi generación, yo no puedo jugar por las generaciones más jóvenes, porque yo creo que a mí como generación y a la generación de algunos de los que estamos aquí presentes, se nos dio mucho más de que tú das y tú recibes. O sea, tanto yo le doy sacrificio a Dios y Él me va a dar la plenitud eterna. O sea, yo tengo que hacer mucho, mucho esfuerzo personal y voy a lograr, y entonces mientras más reza y mientras más sacrificio haga, mientras más cosas, estoy asegurando la plenitud la plenitud eterna. Y eso no es real. No es real. La privatización de la salvación es una de las cosas más que por el Concilio Vaticano II cambia radicalmente. Yo me salvo con otros y para otros, porque me salvo en el amor. Es en la medida en que yo entregue amor, entregue vida a otros, es que me voy a salvar. No en la medida en que yo sea bueno o trate de ser bueno. Eso no significa que ya somos malos, tenemos que ser. Y la verdad que yo muchas veces digo a mi amigo, Señor, ¿quién es bueno? Cuando le preguntan a Jesús, dice, solo el Padre es bueno. Cuando le dicen a él, Padre, le dicen a él, lo tratan de bueno. Él dice, no, solo el Padre es bueno. O sea, quiere decir que la bondad es un principio, por decirlo de alguna manera, absoluto. Queremos ser mejores, indiscutiblemente. Tenemos que luchar por crecer en nuestro ideal personal, en nuestra vocación, por la cual Dios nos puso en el mundo, de todas maneras. Pero nuestra salvación está en el amor, en la caridad, en la misericordia. No en que yo haga 20.000 ejercicios para poder, y mientras más haga ejercicio voy a correr mejor la carrera. No es eso. Es en el amor y la solidaridad. Por lo tanto, no existe esa privación de la salvación, sino que yo me salvo con otros y para otros. Y eso es el principio de libertad que va a plantear el Padre. La libertad humana, la libertad personal está siempre en un juego con la responsabilidad social, con el otro y para el otro. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Por eso que habla de la libertad personal y la responsabilidad social absolutamente integrada, no disasociada. No que la libertad personal con un absoluto, como en el capitalismo y en las sociedades liberales se nos presenta, que eso es la verdad absoluta, el deber ser, y por lo tanto tenemos que luchar como un bien último, sino que esa libertad personal que es válida, que es importante, que es necesaria, tiene que estar ligado con la responsabilidad social. Dice un pensador, Carlos Eduardo Ferrer, en El Santo Social,
él señala que, que todos los deberes del ser humano son deberes sociales. Si no cumplimos con ellos, se produce una lesión en los derechos del prójimo. Todo pecado tiene una perspectiva comunitaria. No basta ya la ética individualista. El uno en el otro, con el otro y para el otro. Esa frase ustedes la han escuchado alguna vez, me imagino. Esa es la visión del Padre. El uno en el otro, con el otro y para el otro. Por lo tanto, no está pensando nunca en esa visión individualista de la ética individualista, sino que la ética en que todos nos comprometemos en la salvación de todos. Este espíritu del solidarismo infunde alma a las estructuras jurídicas y económicas de la sociedad. Si los hombres no se sienten vinculados de corazón, dice, la justicia será superficial y no fundada en la certeza interior de que el prójimo es un hermano y no un enemigo en el campo del libre mercado. Estar unidos solidariamente el uno con el otro. Este es el auténtico solidarismo. No se trata de un tipo de socialismo ni tampoco de comunismo. Solidariamente estamos unidos y atados el uno con el otro, el que está a la cabeza y la comunidad. Epístola Perlonca. Vamos ahora al otro concepto, la autoridad. La autoridad está basada en dos elementos que ustedes han escuchado muchas veces, el tema de la paternidad y el tema del servicio. La paternidad un poco es el aporte que ha planteado la autoridad como un reflejo de la paternidad humana y la paternidad divina, que el Padre lo ha planteado reiteradamente, y el servicio, que es una visión propia de Cristo. O sea, yo no he venido a servir, no he venido a ser servido, sino a servir. Por lo tanto, es la visión cristiana más fundamental. La autoridad es un acto de servicio. Con esto dice la autoridad paternal, dice, al referirse a eso, con esto se arroja una fuerte luz sobre la manera y modo de cómo tenemos que darnos nosotros como superiores, como autoridades. En el concepto de padre, encontramos expresado en forma clásica lo que debemos y queremos hacer. Estar unidos solidariamente el uno con el otro. Vuelve al tema, fíjense cómo es recurrente el tema. Este es el auténtico solidarismo. No se trata de un tipo de socialismo, ni tampoco comunismo, vuelvo a repetir lo anterior. Solidariamente estamos unidos y atados el uno con el otro, el que está en la cabeza y la comunidad. La misma frase, frases muy similares, que en otro documento vuelve a repetirlo y a repetirlo y a repetirlo. El uno en el otro con el otro para el otro. Esa es una visión un poco del solidarismo. Y la visión del Padre, bueno, podemos conversar largamente sobre este tema de la autoridad del Padre como reflejo de la paternidad divina, que es un largo tema para conversar y daría para otra reunión de trabajo. Pero lo que quiero decir es que ese es el principio, cómo yo represento la paternidad humana, la paternidad divina, y cómo la hago en la sociedad. Pero el Padre es el que sirve, el Padre por esencia es el que sirve, y lo sirve con amor, o sea, entrega su vida por sus hijos. Ese es el Padre. El Padre no es una figura que está buscando que le rindan pleitesía, que le hagan honor y gloria. Menos aún, quizás en la paternidad antiguamente era mucho más, tenía mucho más espacio de respeto, de honores, pero la paternidad humana hoy día es una paternidad que incluso tenemos que conquistarla hacia nuestros hijos. No se nos da ni siquiera naturalmente. Voy a meter un minuto en la luz. Y la autoridad en el servicio. ¿Cuánto espíritu de servicio, de humildad implica este tipo de jefe? Yo no puedo poner por encima, no me puedo poner por encima de los otros. Debo estar entre los demás. Ciertamente tengo el derecho y el deber de anunciar la ley de Dios y de sancionar las transgresiones. Pero si parto de un espíritu de humildad, de servicio, entonces tomo otra coloración. El otro no se siente adoctrinado. Existe un misterio, una misteriosa unión. Y esto es justamente lo que el hombre actual desea. En un tiempo de disolución, cuando se cortan todos los vínculos, debemos nuevamente unir por medio de una profunda y cordial humildad. El servicio, el servicio, el servicio. Desde la humildad, desde el estar a disposición del otro. Y no desde la autoridad que se impone voluntaristamente. Bueno, pero esto que yo he resumido como los principales principios que el Padre refleja en el solidarismo, tiene un sustrato anterior y fundamental,
Perdón. Me faltaba el último, me faltaba la economía, me quedo con la autoridad. Vamos al tema de la economía. La economía, el padre plantea que tiene que existir la propiedad privada, pero dice claramente no propiedad excesiva. Y reconoce al Estado el derecho de poder controlar esa propiedad excesiva, o sea, propiedad con límite. ¿Cuánto espíritu de servicio, de humildad implica? ¿Qué pasó? Perdón. En la socialización hay una primera frontera. La propiedad privada no debe ser eliminada, dice el padre. ¿Qué importancia tiene la propiedad privada para proteger la personalidad? La propiedad privada es expresión para asegurar la independencia de la personalidad. Esto es parte de la experiencia de Dachau. Aquellas personas que no tenían nada propio se despojaban aún de su personalidad. Pero tan pronto estos pobres hombres recibían un paquete desde fuera, afirmaban nuevamente su personalidad. La otra frontera, hasta ahora, el concepto de propiedad era demasiado fuerte. Bien es cierto que conocíamos la ley de la actitud caritativo-social, de ayudar por amor, pero Pío XII promueve ahora el trabajo social basado en la justicia. En este terreno podemos trabajar junto con el colectivismo. Pío XII dice claramente sobre la propiedad, pesa no solo el deber de caritas, de lo caritativo social, sino que pesa también el deber de la justicia social. El Estado tiene el derecho y el deber de tomar algo de la propiedad excesiva. Esto es justicia social. Así ve la Iglesia esta cuestión. Bueno, de ahí, del pensamiento de Pío XII, nace que sobre toda propiedad privada existe una hipoteca social, que es un principio básico de la doctrina de la Iglesia. Sobre toda propiedad privada existe una hipoteca social. O sea, el cristianismo nunca ha planteado el poder absoluto de la propiedad privada. A mí me trajo a la mente, y voy a hacer un paréntesis aquí también, esto de la propiedad excesiva. Porque, bueno, a ver, yo de que entré a la universidad, mis primeros libros fueron siempre leerlo por los años 70, de que Chile era manejado por 10 familias. Y eso no todos lo sabemos que es así. Pero no ha cambiado mucho, o sea, ahora serán 11, 12 o 9, no sé. Siempre se ha dado eso, que en el fondo hay grupos económicos que tienen casi el PIB del país en ingresos y en movimientos económicos. Bueno, resulta que yo el año pasado hice un viaje con mi señora por los países, por Suiza, por Suecia, por Dinamarca, por todos los países bálticos, por el mar Báltico, y recorrí uno hasta Rusia, llegamos. Pero en ese recorrido me fui conversando con la gente y metiendo un poco en esos países. Y en un país, en Suecia, me contaron unas cosas que a mí me sorprendió, porque una cosa que es maravilloso es ver cómo tú en Suecia no ves mucha diferencia social entre la gente. O sea, todos tienen un estado de bienestar muy alto, muy bueno, pero no es grande pobreza o grande riqueza. Pero cuando sales del puerto y vas saliendo hacia mar abierto, vas a ser una cantidad impresionante de propiedades. Entonces yo le preguntaba a un amigo que vive allá, y me dijo, mira, el criterio de Suecia es lo siguiente, tú puedes tener riqueza hasta un cierto límite, pero cuando pasa ese límite, te lo cortan con impuestos. Tú te pasaste que tenías más plata, te mostraste que tenías plata, bien, ¡pum!, te cargan el impuesto al 100% y venga la plata para acá. Y van controlando y van resguardando el que no exista gente que se apodere, que tenga una propiedad excesiva. Esto es un temazo, que hay que discutirlo en algún momento, porque cuando alguien tiene un poder muy fuerte, también pone la música. El que pone la plata pone la música, dicen por ahí. Y es cierto, o sea, hay un tema muy serio en la sociedad que si queremos construir un futuro para Chile, tenemos que un tema abordarlo en algún momento, porque si no, tenemos serios problemas también para nuestro desarrollo. Pero bueno, el padre lo planteó, y lo planteó con valentía en su tiempo, el año 45. No estoy diciendo que lo planteó hoy día. Hoy día nosotros recién en Chile nos estamos preguntando sobre esto, pero él lo planteó ya el año 45. Mayor producción genera bienestar, dice el padre. Así reza el dogma fundamental. El desarrollo actual ha mostrado que eventualmente puede darse también lo contrario. Hoy mayor producción en innumerables casos ha llegado a ser fuente de pauperismo, de empobrecimiento y hasta de hambre. La opinión pública se indigna porque el excedente de la cosecha de trigo se deja pudrir en los depósitos o se arroja al mar para mantener alto su precio.
mientras en otros continentes mueren de hambre millones y millones. Por ahora, ningún poder puede cambiar nada de esto. Todo el mundo siente que las circunstancias corren con poder irresistible a una catástrofe. Mira, carta de octubre de 1948. Miren lo que dice. Yo creo que nunca hemos profundizado suficientemente en el pensamiento que el padre dice. Es fuerte para mostrar lo que significa y que es lo mismo que hoy día ya esto es un lugar común, porque lo escuchamos en Francisco, en Evangelii, en el último, ¿cómo se llama? Bueno, en el documento Evangelii, no me acuerdo el apellido, bueno, en ese documento él habla de este tema y lo plantea muy fuertemente, pero bueno. Así podemos decir ahora, para terminar, algunas cosas finales. Que el solidarismo tiene una base anterior, o sea, un sustrato, que es la familia. Porque él dice que en el fondo todos los elementos que yo quiero construir en la sociedad los construyo en la familia. Y si no trabajo en la familia, es muy difícil construirlo desde los principios del sustrato cultural y desde el pensamiento mismo de la persona humana, desde la cultura del hombre, que de ahí se proyecte, y no solo porque tengamos que hacer leyes o reglamentos o cuestiones para justificar y para valorar la solidaridad como un principio, o un contrato social, como dice como principio, sino que lo tengamos vivido, asumido desde la propia existencia. Entonces, él habla que la familia tiene, por un lado, es un espacio de unidad en la diversidad, porque son distintos. Padre, madre, hermanos, son distintos. Y hay distintas diversidades en esa realidad. Y por lo tanto tienen que compartir en esa realidad, tienen que aprender a vivir en esa diversidad. En la familia también hay una incomplementariedad, nos ayudamos mutuamente, nos generamos apoyo, hacemos tareas comunes, vamos aprendiendo a vivir esa complementariedad. Aprendizaje de la autoridad. Bueno, esto lo hemos escuchado miles de veces, porque sabemos que la paternidad humana es un principio fundamental para entender la paternidad y la autoridad. Ojo, ojo, cuando vivimos una sociedad como la chilena, en que tenemos tantos problemas de autoridad paternal, porque hay muchos padres que desaparecieron y que dejaron a la madre sola y a las mujeres solas, cuando tenemos familias disfuncionales, en fin, tenemos todo lo que tenemos, ahí un poco podemos deducir de dónde viene mucho de la crisis de la violencia, de la agresividad fuerte que tenemos hoy día en la sociedad. O sea, no hay principio de autoridad en la familia que te ayude a ir formándote en ese ámbito, porque muchas veces los padres están ausentes. Y es cuna de la solidaridad, de la sociabilidad, perdón, de la vida social, de aprender normas de vida, de conducta, y también de la solidaridad, naturalmente. La familia es la relación más perfecta del organismo de vinculaciones, en cuanto a imagen de, de lo plano natural, de lo que es la Trinidad y del plano de la gracia. Bueno, si queremos volver a instaurar un orden social orgánico, contrapuesto al mecanicista, entonces es evidente que el cuerpo social debe ser sanado desde abajo. Entonces es evidente que la familia, la célula social de la sociedad debe ser sana, para que se sane la sociedad entera. Igualmente, tarde o temprano, tendrá que llegar a ser evidente que toda comunidad de la Iglesia, a su manera, trate de encarnar un reino ideal. La curación del orden social debe suceder de abajo hacia arriba, como también decía, de adentro hacia afuera. Para terminar, recordemos, esto le va a gustar mucho a Miguel, en su magnífica, la Santísima Virgen expresa la gran visión del futuro del cristianismo con la palabra ensalzó a los humildes. Analiza el texto de este canto y señala el Padre. ¿Acaso no es esto una revolución? ¿Hemos dejado de verlo como tal? Nosotros hemos elevado al trono a la Santísima Virgen como la revolucionaria, como la ayudante permanente. ¿Qué significa esto? No solo la amable señora y madre, sino de quién se trata, de la figura grandiosa de una mujer que ayuda a Dios como ayudante permanente. Propiamente el gran revolucionario es Cristo, ¿no es cierto? Y ella está junto a él. Eso es, amigos.
Queremos agradecerle a Patricio por esa tremenda exposición que nos ha regalado en este diálogo por el Chile de mañana. Son las 20:32. Vamos a dejar la palabra abierta a continuación. Pueden solicitar la palabra de dos formas, o levantando la mano o solicitarla a través del chat. Levantar la mano no así, sino a través de las figuritas de Zoom, para que lo hagan inmediatamente. Estamos a la espera de que lo hagan. Hay dos personas que han habilitado su micrófono para poder compartir. Ya aparece, hay una solicitud de pregunta. ¿Quién pregunta a continuación? De los forjadores de Santiago, le vamos a dar la palabra a continuación, es don Cristian Mella. Cristian, por favor, la palabra es absolutamente tuya. Muchas gracias, Pepe. Oye, Pato, sabes que muy agradecido por tu exposición. Lamentablemente por el tiempo voy a intentar ser lo más directo y tal vez pesado, porque quiero preguntar lo que me interesa, lo que me genera duda en realidad. Así que, mira, en primer lugar, el comentario respecto a la Constitución que mencionas. Tú al principio dijiste, quiero que Kentenich hable, no quiero hablar yo. Entonces me entra la duda, ¿por qué la solidaridad debería ser el principio rector de la Constitución y no la subsidiariedad, considerando que Kentenich los pone como paralelos, como ninguno sobre el otro? Me parece que eso es como una conclusión a la que no veo que llegue a Kentenich. Me parece interesante mencionarlo. Y, pucha, la verdad es que encuentro... O sea, mira, más allá del tema de la propiedad excesiva, que me parece una categoría bien interesante, peligrosa, creo yo, tal vez propia del siglo XX, poco peligrosa, me complica un poco entender como concretamente cuáles serían las implicancias institucionales de los deberes de solidaridad. Porque en el fondo me queda súper claro como las consecuencias a nivel personal o a nivel tal vez comunitario, como miembros nosotros de una comunidad schoenstattiana o cristiana, una familia tal vez, pero a nivel institucional, ¿cuáles son los deberes de solidaridad que, por ejemplo, piensa el padre Kentenich que se tienen que establecer? Como que me sentí como que quedó un poco en el aire, o que tal vez ni él lo tenía muy claro. O sea, ¿cuáles son los deberes de solidaridad más allá de este tema de la propiedad excesiva? Eso es lo que quería hacer presente. A ver, tema uno. Lo que yo dije, a ver, es cierto que el padre no dijo eso, que dije yo te lo hablé de mí, es cierto que hablar del padre, yo asumo que de repente uno agarra papa y se va, y lo tomé yo de mi perspectiva. Ahora, creo sinceramente que, claro, si tuviera que predominar una u otra, o sea, y en ese sentido no solamente mía, si tú lees todos los documentos de la iglesia hoy día y ves a Francisco, está lleno de temas sobre el tema de la solidaridad y que tenemos que construir una sociedad más solidaria. Si ese es el principio que quiere construir la iglesia, porque parte del principio del amor, del amor al otro y la entrega por los demás, de la misericordia y la solidaridad humana, por lo tanto, y de la igual dignidad de todo ser humano, naturalmente que ese principio es un principio que debiera ser más importante hoy día que el principio de subsidiariedad. Pero eso no lo ha dicho el padre. Yo soy honesto, te reconozco que tu apreciación tienes toda la razón, él lo pone en ese momento en una cierta igualdad, a pesar, como te digo, de que él está tomando un modelo de sociedad donde la solidaridad es fundamental y básica, porque recordemos que Bourdieu es un poco el padre de todos los estados de bienestar y de todas las sociedades de bienestar que se han construido en el mundo. O sea, él generó, y por lo tanto el padre está también bebiendo de esa misma fuente por el cual él piensa que el solidarismo está, pero nunca lo ha dicho, nunca lo dijo. Eso estoy concretamente contigo. Ahí yo estoy interpretando y estoy entregándole un poco mi visión. Creo que es más importante el solidarismo que la subsidiariedad, pero la ve integradamente. Segunda respuesta. Yo creo que el hablar de los principios, o sea, cuáles son los principios rectores, te los traté de entregar ahí, algunas, naturalmente, que si quieres profundizar puedes leerlo, voy a mandarle a todos los que quieran el documento y lo puedes leer más en detalle, porque naturalmente me demoré una hora, imagínate si sigo expresándolo con mayores detalles, o sea, no tendríamos ni oportunidad de conversar. Entonces, es largo explicar cada uno de esos y todos los sustentos que el padre tiene para decir lo que está diciendo,
que no es solamente... Pero ahora, la solidaridad como una sociedad solidaria, vuelvo a repetirte, yo creo que hoy día, si nosotros tuviéramos que hacer un ejercicio, en mi opinión, y aquí voy a meter yo un juicio, yo creo que nosotros tenemos que leer al Padre en lo que se llama una filialidad creadora. O sea, no podemos quedarnos repitiendo lo que el Padre dijo 20, 30, 40 años atrás, sino que qué es lo que está en el fondo de ese pensamiento. Y también recoger todo el ministerio de la Iglesia hoy día, que está entregando mucha riqueza al respecto. Y empezar a pensar cómo tenemos que construir esa sociedad, pero tenemos que aterrizarla concretamente en valores y principios. Y yo creo que los principios que te señalé de alguna manera que están ahí planteados, algunos de ellos y no todos, te dan alguna señal con respecto al tema, no te lo dicen todos, pero te dan una señal. Yo tuve que ordenarlo, darle una coherencia a un planteamiento, porque el padre no era muy estructurado de repente, saltaba de un tema a otro. O sea, si alguien se dio yo me di la peguita de leerme la epístola Perlonga, y no en mi vida había escuchado una cuestión, pero entra para acá, salta para allá, verde para otro lado, o sea, es complejísimo meterse, muy complejo. Entonces, no es ordenado, no es un tema que dije, mira, primer principio, segundo principio, no. Hay que empezar a buscar, rescatar y empezar a darle sentido. Por lo tanto, a lo mejor no soy todo lo fiel, pero he tratado de hacer un esfuerzo a partir de todo lo que he leído, de cómo son los elementos fundamentales que encarnan ciertos principios fundamentales que están planteando. Y lo que tú dices, por último, de la propiedad privada, de propiedad excesiva, es complejo. Yo te puse el ejemplo de un país que lo ha resuelto. Pero es complejo porque tiene varias variantes. Ahí vamos a ir a la realidad contingente. Porque cuando tú tienes un recurso muy grande, claro, tú generas bienestar. Pero aquí hay dos factores que lo podemos discutir después más largamente. Siempre se dice que ese dinero que se quita, ese dinero se pierde para la economía. Falso. Se genera más riqueza. Y en segundo lugar hay un factor también que es falso, que es muy complicado. Cuando yo tengo un poder concentrado sobre la riqueza, pongo la música. Voy a poner solamente un ejemplo. ¿Cuánto le ha costado a Valparaíso tener un tren que une a Santiago con Valparaíso? Me pongo un ejemplo. ¿Cuántos intereses están en juego ahí por el cual no tenemos el bendito tren? Los transportistas, camiones y buses viejos no quieren, pues viejo. Entonces, cuando al final el bienestar de una sociedad está determinada por el billete y por el dinero, por el mayor poder económico, empezamos a generar modelos de desarrollo distorsionados, en que no es el bien común el que está determinando, sino que el bien de los que tienen ese poder económico. Yo no quiero decir, o sea, yo soy defensor, soy empresario de 35 años, así que no puedo hacer menos que creer en la propiedad privada, pero lo que te quiero decir es que todo tiene su límite. Yo les cuento la experiencia de Suecia. Hay otras, yo no me he metido, tendría que estudiar más la de Escandinavia y otras que también, pero todos estos países tienen una cuota. No es ilimitado, no es que tú llegáis a tener... O sea, yo te digo que yo creo que Lux tiene un patrimonio hoy día en el mundo que debe andar por ahí cercano a nuestro PIB. Entonces, yo no tengo ningún problema con él, me lo aprecio, me parece una persona bastante interesante, no tengo problema, pero mucha que es distorsionado. Bueno, pero eso es otro tema. Tratar de explicar un poco por qué el tema hay que mirarlo también desde esa otra óptica. Sí. Gracias, Patricio, gracias también, Cristian, por la pregunta. Tenemos que continuar. Dos precisiones, más bien una, se había referido un texto durante la exposición, Evangelii Gaudium, ¿no? Que es la exhortación apostólica. Sí. Sí, Me faltó la segunda, de repente sí. el coágulo no funcionó, perdón. ¿Cómo evangelizar en el mundo de hoy? De eso se Lo trata traté, me golpeaba sí. por el coágulo, así pasaba y no Pero pasó. no hay problema, estamos para solucionar esas cosas. Ahora vamos a darle la palabra al filósofo Fernando Arancibia Collao, que va a preguntar a continuación. No, quizás fue mucho eso, esa presentación. A ver, muchas gracias por esta exposición, que la verdad es que ha sido bastante iluminadora. Claro, como que debería, o sea, lo primero que se viene a la mente es una suerte como de estas tarjetitas que uno ocupaba del padre, el teléfono del padre, pero un teléfono social del padre, ¿ya? Porque claro, hay muchas cosas que la verdad es que uno quedaba como que uno no conocía, o que hay unas frases que
en el contexto se entienden mejor, por ejemplo, el tema del hombre en la comunidad nueva y lo que le seguía después sobre el tema de la pluralidad, el pluralismo, que es una cuestión súper, que de algún modo es una suerte como de premisa de cualquier tipo de análisis de la filosofía política, es súper interesante, le da un sentido distinto a la frase tal cual. A ver, yo quería comentar algunas cosas. La verdad es que no tengo preguntas, creo que la exposición ha sido súper completa. Y, o sea, yo quisiera comentar simplemente que, a ver, cuando estaba escuchando la presentación, mi primera inquietud era, bueno, ¿cuál es la diferencia entre este pensamiento social del padre Kentenich con la doctrina social de la Iglesia? Yo no veo diferencias sustantivas, pero después me apareció en la mente el criterio histórico, es decir, todo esto que estaba diciendo, o muchas de estas cosas, de algún modo fueron incorporadas, por ejemplo, con Pablo VI, ya en la Popularum Progressio, ya no necesariamente estaban antes. Entonces, claro, efectivamente uno puede pensar que el padre Kentenich y también, por supuesto, sus múltiples influencias, sobre todo Maritain, también influyeron en esa configuración. ¿Ya? Eso es lo primero. Lo segundo es, aquí hay muchas cosas que para uno que es cristiano tienen mucho sentido. Por ejemplo, el tema de la verdad, el tema de la verdad en la política, en la ética, etc. Pero desde el punto de vista del mundo, digamos, secular, ¿ya? La verdad, al menos en política, no tiene mucho sentido, ¿ya? O sea, hablar de verdad, de hecho, más bien uno tendería a pensar de que, del mismo modo que en el mundo académico, científico, la verdad sigue siendo una cuestión disputada, no el concepto de verdad, pero sí cuál es la verdad. Plantear la verdad como un pilar de la acción política, uno de los pilares, me parece problemático. No porque no crea que es un pilar. ¿Ya? Y de ahí me acuerdo un poco del Caritas in Veritate, que de algún modo estas palabras hacían, o sea, Caritas in Veritate es posterior, claramente. Pero claro, ¿cómo integrar la verdad? Ahí me parece que hay un tema que hay que resolver, el tema de cómo la verdad tiene una suerte de estatuto o cómo hay que ganar un cierto estatuto para la verdad en la política actual. ¿Ya? Y ese es uno de los temas yo creo más importantes. Y lo otro es que yo efectivamente, yo siento que hay una suerte como de problema respecto de estas premisas, ¿ya? Estas premisas del solidarismo, que yo creo que es verdad, o sea, el solidarismo me parece una doctrina verdadera, ¿ya? Pero no veo, por ejemplo, en la teoría política más actual, eventualmente uno que otro político, una encarnación de estas tesis. ¿Ya? Uno puede pensar en ciertos comunitaristas, por ejemplo, pero tampoco hay una concepción muy global, muy integral. ¿Ya? Yo creo que hay falta un desarrollo más filosófico de estos temas. Por ejemplo, la relevancia de la familia, que es una cosa muy propia, ¿ya? Del padre en general, de Schoenstatt. Yo veo que, ¿por qué tiene relevancia? Y tiene relevancia porque, por ejemplo, en términos del desarrollo neuropsicológico de la persona, los primeros vínculos son esenciales. Entonces, claro, si no tenés familia, si vives en un ambiente de droga, de violencia, claramente todo lo que siga de ahí va a ser malo, ¿ya? Pero claro, hay que darle como ese fundamento, que hay que hacer una fundamentación más robusta. Y ahora respecto de la propiedad privada, a propósito del comentario de Cristian, bueno, la propiedad privada para la doctrina, y claramente el padre que lo tenía muy claro, es relativa. ¿Ya? No es una cuestión, o sea, es una cuestión prudencial. ¿Ya? Y efectivamente el desafío, y ahí estoy de acuerdo con lo que han planteado, en el fondo es definir lo que es propiedad excesiva. ¿Ya? Recordemos que la concepción, en general la concepción cristiana deriva bueno, por supuesto, del desarrollo de la escolástica y todo eso, a nivel filosófico, pero también de Aristóteles. Y desde él ya tenemos una concepción de sociedad natural, ¿ya? Y además tenemos una concepción
de la propiedad y de la economía fundamentada en un límite. O sea, no, la economía no genera, o sea, la propiedad siempre tiene un límite, o sea, al menos desde el punto de vista de la virtud. ¿Ya? Entonces, yo creo que efectivamente ahí hay que definir bien qué es el tema de la propiedad, porque yo creo que, sobre todo en Chile, yo creo que lo que corresponde a justicia es de un modo invertir la situación, es decir, el derecho de propiedad por supuesto que es importante, pero limitado, sin duda. Sin duda. Y ahí yo estoy 100% con el padre. Eso. Oye, un pequeño detalle, frente a lo que tú decías, dos cositas que te quería comentar nomás. Hay un modelo de sociedad que se considera ellos solidarista, que es Costa Rica. Costa Rica en su constitución y en su desarrollo, ellos hablan del solidarismo como parte del sentido de su sociedad. Y el solidarismo, a partir de su principio, una de las herramientas que se expresó de esta sociedad comunitaria también que plantea Maritain, es el cooperativismo. El cooperativismo viene un poco, que se mantiene hasta el día de hoy, de esa visión de esta propiedad colectiva. ¿Ah? Bueno, y por lo tanto, si tú te metes a Costa Rica, ahora, Costa Rica, ojo, no hay que, porque uno lo puede mirar, porque un país chico, un país, sí, claro, pero hoy día en América Latina es el número 1 en felicidad, según las Naciones Unidas. O sea, tiene menos recursos, tiene menos riqueza que nosotros, pero es más feliz que nosotros, según los índices de Naciones Unidas. Entonces, es interesante, ellos son los únicos que se han definido con esta visión solidarista. Y naturalmente, claro, es un modelo de sociedad que quedó un poco atrás, o sea, no hay una visión contemporánea, salvo, como te digo, las consecuencias que se dieron de allí, que son estas sociedades de bienestar que están desarrollándose en el mundo. Está ahí. Muchas gracias, Patricio. Le vamos a dar la palabra a continuación a Miguel Fernández, que hace rato que quería comentar. Sí. Bueno, agradecer, Patito, tu presentación realmente buena, aclaratoria, y sin duda también la idea es que nos puedas mostrar un poco tus ideas con las que vas a ir a combatir a este grupo que va a redactar la nueva Constitución. Así que vamos a pelear por eso y hay que trabajar en eso. Hay que trabajar porque si queremos que vaya un representante de nuestra iglesia, tenemos que ser cómplices, en este caso de Patricio, que es la persona visible hoy día que va a participar en esto, y tenemos que colaborar para que él lleve nuestro mensaje. Dicho eso, quiero hacer algunos comentarios respecto a lo que se ha hablado, porque cuando empezamos a entender, o cómo podemos entender el término de la verdad. Y Juan dice, en Juan 14, por ahí, donde Cristo dice que, Jesús dice, yo soy camino, la verdad y la vida. Y entendiéndose esto, como Él es Dios, ¿no es cierto? Jesús es Dios también. Y Dios es amor. Para mí me queda claro que todo lo que esté relacionado con el amor es verdad. Y el amor es lo que nos favorece a todos. No hay amor que perjudique a alguien. Entonces, el amor es la verdad. Y en esto lo que hay que entender de situaciones que muchas veces pueden uno tener o subjetivizar la verdad, puede una ser más verdad que otra porque puede tener más amor que otra. ¿Ya? Pero puede ser esa la visión que uno puede tener. Pero la verdad clara es que la verdad representa al amor de Dios. ¿Ya? Eso por un lado. Estoy relacionando estos comentarios con citas bíblicas, que es re importante también conectarse
con eso porque es donde nosotros debiéramos fundamentar nuestra posición. Porque en eso creemos, o sea, creemos en un Cristo que nos dejó todas estas enseñanzas en este libro, en la Biblia. Respecto a la propiedad, hoy día le decía también a Orlando, el Evangelio de hoy. ¿Alguien leyó el Evangelio de hoy? Sí, yo lo leí. ¿Qué es lo que decía? Título. No, no recuerdo. En este momento no tengo presente. No importa, pero se refiere a que no se puede tener a dos... No se puede servir a dos señores. Ah, señores. Claro, a Dios y al dinero. Y todos sabemos, a lo mejor no todos, pero yo he tenido la experiencia de nacer pobre y estar hoy día en una situación muy mejorada y en términos económicos. Entonces, es muy fácil caer en esto de que al final pasa el dinero a ser tu Dios y tú fundas tu confianza en el dinero que tienes y te olvidas de Dios. Y empiezas a ser esta persona que quiere salvar lo que tiene, su dinero, sus propiedades. Y por favor no me las toquen. Y tenemos experiencia de esto. Se acordarán los más antiguos y a lo mejor los chicos, los jóvenes, que habrá sido parte de la historia, que el ex presidente Salvador Allende vino con una idea de expropiaciones, de quitar la segunda o tercera casa, no sé. Venía con esta idea de un poco limitar, de limitar las propiedades. Es un tema antiguo, por lo que cuenta Patricio, ahí los suecos están en eso. Y yo estoy de acuerdo, de que en el fondo limitar el tema de la propiedad, en definitiva, nos va a ser más libres. Porque cuando tenemos mucho, es mucho lo que tenemos que perder. Por eso los chicos, estos que andan haciendo saqueo, destrozando iglesias y todo eso, no tienen nada que perder. Porque no tienen nada. O sea, se los llevan presos y ¿qué? ¿Qué pierden? A lo mejor ganan porque van a tener un plato de comida todos los días. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que nosotros, de alguna forma, ocuparnos de poder generar espacio para que los ricos también puedan tener sus límites y los pobres poder ensalzarlo. Por eso soy, como dijo el Pato, soy hincha del Magnificat, hincha de María, de la María del Magnificat. La revolucionaria del amor, lo llama el padre Kentenich. La revolucionaria del amor. Y nos cuenta en alguna carta que le escribió ahí alguno de estos amigos que él tenía, de que los bolcheviques le quitaron la bandera. Y usaron un poco la idea, obviamente con otros métodos, de poder hacer esto, de ensalzar a los pobres y bajar a los poderosos. Entonces, eso es lo que nos falta. ¿Cuál es el problema? Si aquí no hay novedad. Este tema de la desigualdad tiene que ver con eso. ¿Ya? Un grupo de gente que gana mucho dinero y mucha gente que gana poco. Entonces aparecen estos estallidos sociales, y esto no fue sorpresa. Esto se venía a venir. ¿Ya? Lo que pasa es que cerrábamos, no poníamos el oído en lo que la sociedad nos estaba diciendo. No nos convenía. Y empezamos a callar hasta que pasó esto. Y ahora pasan estas cosas. Hay cosas sencillas que pasan que tienen que ver con esto. ¿Eh? El primer 10% que se nos dio la posibilidad de sacar para afuera sin pagar impuestos. Si uno se jubilaba, si hubiese pasado esto y uno se jubila, tú cada vez que sacabas dinero tienes que pagar impuestos. Porque es dinero que genera interés y qué sé yo. Resulta que ahora se dieron cuenta y ahora, no sé si está aprobada todavía la ley, pero ahora se le va a aplicar un impuesto, si es que pasa esto, a los que ganan más de 2,5 millones. Y ahí, claro, obviamente tenéis que hacerlo, porque hay un Estado que necesita tener
dinero, y si los ricos pueden proveer de esto, fantástico. ¿Ya? De esa forma vamos a lograr una sociedad más justa, una sociedad más solidaria, y podremos estar un poco más tranquilos en nuestros quehaceres. Y lo otro, Patito, lo último, que en estas discusiones sobre la nueva Constitución, el plato fuerte es la familia. Si la familia no existe o está mal, el país se desboca. Y gran parte de las dificultades que tenemos hoy día tiene que ver con eso. Hoy día no hay un padre que es referente, no hay una madre que es referente. Hay muchas formas de hacer familia, que no digo yo que bueno que al final de alguna forma tenga ese chico que quedó abandonado, o todo lo que está haciendo María Ayuda, que son cosas fantásticas, pero no es lo que queremos. Lo que queremos es verdad, queremos que haya justicia, queremos que los papás se eduquen, que sepan qué es lo que es una familia, por qué es el sustento de una sociedad, por qué es la base, por qué es la célula más importante. Y eso, los católicos, los cristianos que lleguen a esta mesa, deben pelearla a muerte, porque es una de las cosas más importantes que debemos defender en esta Constitución. Eso, muchachos. Gracias, Patito, de nuevo. Gracias por la intervención. Patricio, la palabra es suya. Pedirle a los próximos que pudieran preguntar brevedad para darle espacio al diálogo, por favor. Patricio. No, yo no tengo nada que decir, discúlpame. Yo creo que lo que ha dicho Miguel, prefiero, yo creo que él dio su opinión y la comparto en gran medida, no tengo grande observación, estoy seguro de que si yo voy a estar en la Constituyente, voy a estar, y quiero agradecerle, porque me permitió esto revisar, refrescar mucho conocimiento, que me va a ayudar mucho en el trabajo, si es que llego a quedar. Queda mucho camino por delante todavía, pero bueno. Pregunta, Patricio, ya hemos cumplido el tiempo reglamentario, ¿podemos hacer 2 preguntas más? Ya, ok. ¿Sí? Perfecto. Sí. Entonces, primero, pregunta, vamos a solicitar brevedad para poder realizar la pregunta lo más ágilmente posible. Henry Malbrana había solicitado primero la palabra. Gracias. Patricio, yo otra vez voy a entrar en la pelea con el tren de Valparaíso-Santiago, porque no te la voy a dejar pasar. El tren de alta velocidad, como ingeniero que soy, especializado en el tema, he dedicado casi toda mi vida a la evaluación social de proyectos públicos, de proyectos de transporte público, conozco el tema. Puede estar equivocado, no te preocupes. No es tan simple, no es tan simple, pero bueno, vamos. Oye, la otra cosa que me pareció interesante, que tiene que ver con que, fíjate que yo me metí en una cosa que se llama lectura de la jornada de Montague, y me metí a las 12, porque creo que son como 10 sesiones, porque se van leyendo capítulo por capítulo, no sé si alguno está ahí. Al segundo capítulo, a la segunda sesión, estaba ya con deseo de irme, pero por responsabilidad me he quedado ahí. Y la verdad es que leyendo de nuevo la jornada de Montague, la leí cuando yo era un lolo, así que hace mucho tiempo leyendo, me doy cuenta que hay muchas cosas, hay muchas falencias muy serias en la aproximación que Schoenstatt hace a los problemas del mundo actual, entre otras cosas, porque las cosas que se hablaron el año 71, la jornada de Montague, es 50 años atrás, se situaron en un contexto que obviamente ya no existe. Es una lucha entre el capitalismo y el marxismo, y lo que es bueno, lo que es malo, lo que es bla, bla. Una muy buena jornada del padre Alessandri, pero me están hablando de una realidad que ya no existe. Que ya no existe. Es como cuando uno ve la película de Cowboy.
La película puede ser re buena, pero el que crea que Estados Unidos es como muestra la película de Cowboy está muy equivocado. Y si trata de entender a Estados Unidos desde el punto de vista de los Cowboys, está muy equivocado. Entonces, cuando yo veo esta cuestión y veo lo que opina la gente, mi mayor drama es decir, oye, está bien, pero ese marxismo, que sea que los ateos, y decir, ya no existe. El marxismo murió como expresión histórica hace ya 40 años. Y hoy día los desafíos y lo que ha pasado desde entonces son otros. Pero la gente parece seguir creyendo que es el desafío actual, en el sentido de que parece que la gente que ve una película de cowboy parece creer que Estados Unidos es eso, y no es eso. Y no era, no, hay gente importante como la señora Mao Zedong que cree que Estados Unidos era como los cowboys. Pero bueno, eso es el tema. Yo mirando escuchándote, Patricio, tus cosas, yo tengo he escuchado en todos los miles de años que llevo, primero militante y después de peregrino, entonces, he escuchado lo que tú decís muchas veces, y lo he escuchado renovadamente, y la gracia de lo que tú estabas diciendo, que vuelves a tomar lo que se sabía y lo pones de nuevo con algo de ¿cómo se llama?, de nuevo atractivo, de atractivo para nuestros tiempos, para lo que vivimos. Pero yo he hecho de menos una gigantesca cosa respecto a Schoenstatt y a la familia de Schoenstatt, por lo menos la familia de Schoenstatt de Chile, que es la que conozco un poco más, y sobre todo la de Santiago, que es la que más conozco, que es una falta completa de autocrítica. O sea, seguimos enfrentando los temas como si nosotros no tuviéramos historia, como si hubiéramos llegado ayer al drama histórico de Chile, ¿te fijáis? Y eso hace que veamos la historia desde afuera, desde la historia de Chile, estoy hablando, desde una posición de torre de marfil. Y yo creo, escuchando todo lo que tocáis de decir, yo me pregunto, yo sé la respuesta, pero me pregunto, ¿quién nos está diciendo? ¿Para qué me sirve el análisis de Patricio Jung para entender el estallido del 18 de octubre? ¿Cómo me ayuda a explicar ese estallido? ¿De qué manera él explica lo que ha pasado? Entonces, yo creo que sí, que explica mucho, pero no he visto esa autocrítica, ¿cachai? No he visto juntémonos a ver qué es lo que pasó. Mira, a mi juicio, este es mi juicio, mi tesis personal, lo que pasó el 18 de octubre es la más clara, la más clarísima, la más potente demostración que el mensaje del padre de Schoenstatt y del padre Gentinich es completamente cierto. Pero parece que en Schoenstatt nadie se ha dado cuenta de eso. Porque lo que pasó el 18 de octubre fue un rompimiento completo de los organismos de vinculaciones de una sociedad que por la vía del modelo neoliberal se había convertido en un conjunto de guetos, de grupos sociales muy distintos unos de otros, donde las dimensiones de exclusión y diversificación no son ya los tradicionales, que fueron tradicionales en Chile en términos económicos sociales, sino que también se agregaron otros como los culturales, los educacionales, hasta los religiosos. Entonces formaron un grupo donde yo estoy con la gente que es como uno, que vive en el barrio donde yo vivo, que manda a sus niños a los colegios donde yo lo mando, que va a la misa donde yo voy, que estudia lo que yo estudio, que va a la universidad y que tiene los aspectos culturales que yo tengo. Y eso me hace un grupo muy distinto a otro, y ese otro se fue olvidando. Lo que estalló en octubre fue precisamente la construcción de una sociedad formada por un conjunto de guetos que explotaron. ¿Qué quiero decir con eso? Que mira, yo encuentro que tus ideas, que lo que tú has planteado, lo que ha planteado, o lo que plantea mucha gente muy inteligente dentro de Schoenstatt, que formula y reformula las ideas del padre una y otra vez, fallan en una cosa fundamental. ¿Sabes que el mundo no va a cambiar porque lo entendamos mejor o porque nuestras ideas sean más bonitas? Lo más propio de Schoenstatt es poder entender al otro que es distinto a yo. Y entonces cuando yo planteo esa visión, me pregunto, fíjate que Schoenstatt en Chile, por lo menos, entiendo que en Alemania es un poco distinto, la vida en Schoenstatt crece a través de los santuarios, desde los santuarios. Claro, hay casos particulares que no así en Puente Alto, hay no sé qué, en Viña del Mar también hay un grupo muy importante arriba, Reñaca Alto, qué sé yo, pero en general la vida de Schoenstatt en Chile se desarrolla desde los santuarios.
La última vez que hice este ejemplo, hace como 2 años atrás, cuando escribí un ensayo acerca de los desafíos del cristianismo en el Chile del siglo XXI, que me ha gustado con el leído, Patricio, para haber dado cuenta que ahí pasaba lo que decía que iba a pasar en octubre. La última vez que hice el catastro en Chile, de los 26 santuarios que hay, casi todos fueron construidos después del golpe de Estado, excepto 4 o 5, que son Bellavista, Yenrehue, Montahue, Agua Santa y se me olvidó otro más. Los otros 22 fueron construidos después. Todos esos otros santuarios fueron construidos en los sectores altos de la capital o de las ciudades. No hay ningún santuario construido en La Bandera o Pudahuel. Entonces, ¿a qué voy con esto? Mira, mientras no tengamos santuario en La Bandera o Pudahuel, nunca vamos a entender lo que la gente es, vive, sueña y se proyecta en Pudahuel y La Bandera. Por eso es tan importante, no simplemente ir allá en términos de entregarles nuestro mensaje de Schoenstatt, sino que a enriquecer el capital, no sé cómo decirlo, el capital espiritual, deductivo y analítico de Schoenstatt a partir de la realidad de gente que es distinta a nosotros. Mientras eso no pase, Schoenstatt no tiene nada que decirle a los pobres de Chile. Y Schoenstatt no tiene nada que decirle a los pobres de Latinoamérica, no tiene nada que hacer en la historia. Por muy bonitas ideas y por muy bonitos principios que el padre haya desarrollado. Y eso es precisamente lo que está fallando, no solamente en Schoenstatt, sino que en el interior de la sociedad chilena. Somos incapaces de vincularnos unos con otros, a nivel de partidos, a nivel de todo lo que tú quieras. Pero es cierto, creo yo, que aquel que tenía la ventaja para darse cuenta de esta cosa y restablecer y luchar por establecer vínculos entre los distintos objetos en que se dividió la sociedad chilena a partir del modelo neoliberal era Schoenstatt. Pero Schoenstatt no se dio cuenta de eso. Schoenstatt se fue a Chicureo, se fue a Campanario, se fue para arriba. Y La Bandera y Pudahuel quedaron abandonados hasta que estallaron en octubre. Y entonces empezamos a decir que no sé quién está incendiando, que el demonio, que la cola del diablo, no sé qué, puras explicaciones que no explican una cuestión que yo creo que para Schoenstatt era obvio y fundamental hacer. Perdón la largura de la expresión. Me quedo callado ahora. Gracias, Eric. Gracias, Bueno, Henry, perdón. Henry, Patricio. 2 cosas quisiera responder nomás, Henry. Yo comparto mucho lo que él ha dicho con respecto al tema social. O sea, yo lo he escrito varias veces. Mientras Schoenstatt no tenga la otra experiencia del otro mundo, nunca va a tener una visión completa de la sociedad chilena. Y se va a perder la riqueza de un sector de la sociedad que le puede dar mucho a Schoenstatt y que no lo tenemos. Ahora, yo quiero que tú entiendas, Henry, que la responsabilidad mía no era interpretar el padre o dar respuesta, aunque me metí en algunas cosas que Cristiano incluso me retó, con justa razón, en que no debiera yo haberme metido, o sea, que yo traté de hacer alguna observación, algún análisis, pero lo que se me pidió es el solidarismo del padre Schoenstatt, del padre Kentrich. Por lo tanto, de ahí yo construí. Podemos tener otra reunión en que podamos discutir cómo esto se aplica al momento actual de Chile y del mundo, que yo te encuentro toda razón que sería un tema interesante de trabajar. Yo creo que a lo mejor ustedes mismos podrían plantearlo más adelante, de hacer un trabajo con cómo aterrizamos este pensamiento para el siglo XXI y para la realidad que estamos viviendo hoy día. Última pregunta. Dice relación con algo más bien anecdótico, con la profundidad de diálogo que hemos tenido, porque uno dice, el ministerio de Benedicto XVI, por ejemplo, se responde en su libro Jesús de Nazaret, o en su catequesis sobre los apóstoles, ¿no? Uno puede decir, la decisión que tomó Patricio, hoy día a las 11 de la mañana, cuando Biden ganaba en Pensilvania, fue más o menos a la misma hora, se responde en lo que hemos escuchado en este foro. Sin embargo, ya que sabemos el por qué, la pregunta es, ¿por qué con los independientes no neutrales? ¿Por qué ir con este grupo liderado por Rodrigo Jordán y Andrea Repeto, donde hay personas como Benito Aranda, el mismo Agustín Esquella, que estuvo con nosotros en otra oportunidad? ¿Por qué ese grupo? A ver, primero yo me había planteado el tema tenía ganas de jugármela en esta oportunidad.
O sea, yo pienso que todas las teorías, darse vuelta, y yo en ese sentido le encuentro razón a Henry, tiene que llegar un momento que tú tenés que, viejo, si hemos estado 50 años, no sé cuánto hay en el movimiento, aprendiendo toda una visión y recién en algún momento tengo que tener, si tengo la oportunidad histórica de este país, de poder construirlo de su país, base a través de una nueva constitución, señores, no podían estar ahí. Dije, yo me la voy a jugar por estar ahí. Y cuando empecé a mirar el panorama, encontré este movimiento que me pareció muy interesante. Y alguien me invitó y me dijo, Pato, mira, tú tenés este interés, ven para acá. Y fui, conversé con la gente del movimiento, los principios, los 9 principios, los 10 principios que son rectores, me parecen, los comparto plenamente. Me pareció que la gente era extraordinariamente interesante e importante. Y creo que este es el momento de lo independiente. Por ahí escribí un artículo en el Cooperativa en que digo, esta es la hora de lo independiente. Y lo digo por una razón muy simple, porque la Constitución fue claramente una evidente muestra de que no se quiere mucho con los partidos políticos, y que sean ellos los que tengan que estar metidos en la nueva Constitución. Y la verdad es que la nueva Constitución no es un tema de poder. Los partidos políticos están preparados para el poder, por lo tanto, no es necesariamente importante que estén los partidos políticos. Van a estar, no sé, nadie lo está sacando, y nadie niega que los partidos políticos tienen importancia en la democracia, por favor. Pero lo que sí, que esto es un momento que a lo mejor independientes podemos estar pensando, creando y desarrollando un país que es mejor. Y yo quisiera que muchos yuntatianos se metieran. En estos momentos, en el movimiento, habrá unos 5 o 6 yuntatianos. Pero entiendo que de los que están en estos momentos, el único que está en el movimiento soy yo, que ya estamos nombrados como candidatos. A mí me la quiero jugar, es un desafío tremendo, complejo de mi vida, pero creo que hay que hacerlo. O sea, yo creo que si no, quedo mi vida trunca en Schoenstatt. Yo creo que es parte de Schoenstatt el haberme jugado en esto. O sea, no está fuera, sino que es parte de esto, salir al mundo. Pero viejo, cuando le dicen a los schoenstattianos que hay que salir al mundo, discúlpenme que sea sincero, porque de repente soy muy deslenguado, me parece una tremenda estupidez. Porque la misión de Schoenstatt por esencia es construir el mundo. Cuando dicen salgamos del Schoenstatt, es demostrar que tenemos una enfermedad crónica digna de ir de entrar a la UTI, porque realmente no es un elemento. Si, desde siempre Schoenstatt tiene que estar afuera. El padre en todos sus documentos dice que debemos estar afuera, y yo solo leí recién muchas cosas. Por lo tanto, ¿qué novedad estamos diciendo hoy día con Schoenstatt en salida? Perdónenme, Schoenstatt en salida lo que nunca debiéramos haber dicho, porque en el momento que yo digo Schoenstatt en salida, estoy diciendo de que no estoy realmente cumpliendo con la misión. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy cumpliendo con la misión. Entonces, para mí esto es Schoenstatt. O sea, estoy trabajando y me voy a meter en este tema desde mis 50 y tantos años, que desde los 15 años vivo esta cuestión, no, en este Schoenstatt, y por lo tanto no es otro el mundo que voy a proyectar allá. Ahora, también desde mi perspectiva, porque no voy a ser el mismo Schoenstatt a lo mejor de muchos otros schoenstattianos, o por ejemplo de José Antonio Kast. No voy a pensar igual que él, naturalmente. Tenemos dos visiones diametralmente opuestas desde a lo mejor los mismos principios. Entonces, yo quiero jugármela por eso, y por eso elegí a esta gente. Porque cuando yo estaba en reunión y en trabajo, siento que responde a la comunidad de todo Chile. Te juro por Dios que nunca me he sentido más acogido, y me he sentido más interpretado por esta corriente de pensamiento. Gente con las cuales tú discutes, conversas en un respeto único, con visiones distintas. Sabemos que todos tenemos un compromiso con 10 principios, pero lo demás lo podemos pensar distinto. Yo puedo pensar, hay algunos que deben pensar el aborto, y yo lo respeto totalmente, pero yo no es lo que pienso. Pero deben haber algunos que piensan en el aborto. Porque como somos independientes, no estamos firmando una doctrina política determinada, pero sí comprometimos una firma 10 principios que son los fundamentales. Y esos 10 principios yo tengo que responsabilizarme de ellos el día de mañana. Pero son principios que yo se los leo a ustedes y me van a decir, tiene razón Pato, yo creo que todos estarían de acuerdo con esos 10 principios. Eso es. Muchas gracias por la... Les pido su oración, les pido su apoyo. Tengo que salir a buscar firmas ahora, así que necesito muchas firmas para poder responder a este tremendo desafío. Y muchas gracias. ¿Cuántas firmas necesitas para ser candidato oficial? No, lo que pasa es que la lista, como lista, a ver, lo que pasa es que estamos en una situación muy compleja. Porque como ustedes bien han dicho, a los partidos políticos no les gusta mucho que los independientes, porque naturalmente es complejo. Entonces,
En teoría, en estos momentos en el Congreso se está discutiendo una baja del 4%, que era lo que está acordado hoy día por persona, al 2%. Y por lista, un 1,5% de los votos escrutados en la última elección de diputados, y a un 1%, o al 0,7 o al 1% que se quiere bajar. Entonces, en este momento estamos en una situación en que eso se está por definir, y teóricamente deberían ser del orden, si se baja el 1%, deberían dar las 3.300 firmas que necesita la región. Pero tienen que ser de la región, o sea, del distrito 7. O sea, aquí hay varios, el Miguel es del distrito 7, el Augusto del distrito 7, bueno, y algunos de ustedes son del distrito 7. Entonces, si Nicolás se cambió a Santiago, se cambió a Santiago. Me cambié. Horas, sí. Si están en Quilpué, no es del distrito 7. Lo lamento. Pero todos pueden ayudarme a promover gente que bueno. El Fernando, si está inscrito en Casablanca, sí es que es del distrito 7. Muchas gracias, Patricio, por la sinceridad. Nosotros habíamos hecho una pregunta la vez anterior a quien realizó gentilmente la exposición y conversó con nosotros si iba a ser constituyente. Nos dijo que no, y no se va a hacer. Parece que cambió de opinión. Fuimos golpeados. Él participa del distrito 7. Está trabajando. El lunes pasado tuvimos reunión y él estuvo. Y le tocamos el tema porque él lo tocó. Dijo, oye, mira, que la cuestión. Mira, lo quiero mucho, pero en el fondo los digo, de repente se ponen así, pero al final va a ir. Y va a ir por nosotros. Está bien. O sea, eso no es para la menor. Y el tema, detalle que está en estos momentos, Agustín, es que dice, mira, yo quiero que salga la ley y ahí voy. Estoy esperando que salga la ley. Está muy bien. Vamos a finalizar, como siempre finalizamos estos encuentros, con una pequeña oración, porque corresponde y porque es parte de nuestra identidad. Así que en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querida Matercita, querido Padre Dios, gracias por habernos regalado este momento y rezamos todos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y nos consagramos al amor de María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Con Cristo su Hijo. Una pequeña observación. Hagan la experiencia de rezarlo en plural. O Señora nuestra o Madre nuestra. Se dan cuenta que nos cambia un poco la vida. Mi salvación, mi santidad depende de la del otro. Vamos construyendo juntos, no yo solo. Piénselo. Denle vuelta. Muchas gracias, Patricio. Gracias a todos por haber participado. Gracias, Patricio. Buenas noches. Será hasta una próxima oportunidad.